Hola, hola amigos, bendiciones y bienvenidos a esta nuestra segunda temporada de Shema Podcast en nuestro primer episodio. Ujú. Estoy muy contenta, muy feliz de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de esta plataforma. De verdad, es un privilegio poder verles. Ustedes me escuchaban por Spotify, ahora estaremos viéndonos cara a cara. Pues le damos la bienvenida, como les decía, y en esta nueva temporada que recién abrimos, tengo unos invitados de lujo que decidí traer para este primer episodio de mi segunda temporada. Y ellos son colegas de ministerio, son gente que aprecio, que valoro muchísimo y que espero que ustedes también, al igual que yo, le cojan cariño porque los van a ver más seguido compartiendo conmigo aquí en este podcast. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias Gracias, por estar aquí gracias. compartiendo en este Shema Podcast, que es un tiempo de edificación para el cuerpo de Cristo. Y en esta segunda temporada nos vamos a enfocar en los adoradores, porque todos los que estamos en esta mesa somos ministros del altar. Así que les voy a introducir mi amigo querido Goderson Luberis. Bienvenido. Gracias, igual. Bien, me siento feliz, estoy bien, siento en casa y participar en tu proyecto es lo más lindo, lo más hermoso que puede haber. Y Gracias, yo sé que gracias de Dios te va a verdad. bendecir mucho con tu proyecto. Y aquí estamos. Amén, muchas gracias. También tenemos como parte del ministerio, no les dije que Goderson es parte de, bueno, el director del Ministerio de Alabanza, de Sendas de Alabanza, que también es nuestra casa. Y también nos acompaña de Sendas de Alabanza, Dauri Ureña, bienvenido. Gracias, gracias. De verdad, es un honor haber venido, de verdad. Gracias por la invitación. De verdad, yo agradezco la invitación y espero que el Señor verdaderamente bendiga este proyecto tuyo. Amén, gracias, que así sea. Y alguien que ya ustedes han escuchado en otras ocasiones, en otros episodios que ha estado con nosotros, mi compañera de ministerio también, Damaris Cruz. Bienvenida, amiga. Muchas gracias, Igua. Nuevamente por aquí estamos a tus órdenes. Amén. Estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, este primer episodio de la segunda temporada viene bien interesante, bien sustancioso y algo que bueno, que el Señor me hablaba y siempre nos habla a nosotros como adoradores de tiempo en tiempo, es acerca de nuestro carácter, no solamente como ministros del altar, sino como hijos de Dios. Pero el tema que vamos a tratar en esta mesa primero, vamos a hablar del llamado y vamos a hablar del carácter de un adorador. Y yo quiero escuchar a mis amigos. ¿Cuál es su opinión acerca del llamado? ¿Qué dice la palabra que es una persona llamada por Dios? En este caso, porque hay diferentes llamados, sabemos que la palabra habla de 5 ministerios y hay dones, ¿verdad? Que el Señor repartió a la iglesia, pero en el caso de nosotros, quisiera escucharles, ¿qué entienden ustedes que es el llamado? Ay, Dauri. arre. Oh, wow. Mm. Bueno, el llamado en realidad viene siendo algo más como lo que hiciste con nosotros. Nos llamaste, nos enviaste un WhatsApp y nosotros llegamos. Es una invitación a algo, pero el llamado como tal es una invitación más con propósito, o sea, con un plan de, o sea, cuando Dios, en este caso, a nosotros como adoradores nos llama, es con un propósito. ¿Cuál? El propósito de adorarlo y exaltarlo a Él en el altar, levantar un altar de adoración, ya sea en un templo, ya sea, o sea, templo hablamos, la edificación de las cuatro Ujú, paredes, sí. eh, también, ya sea en cualquier localidad o en cualquier espacio, exaltar su nombre y conducir al pueblo designado por Dios a la adoración congregacional, en este caso para con cada uno de nosotros. Pero todo siempre va a ser en base al propósito, porque así como decías, hay dones, Sí, pero no necesariamente porque yo tenga el don del canto, significa que yo soy adorador. Muchas personas saben muy bueno. cantar, Así. pero no muchas personas saben adorar. Y eso es algo muy, muy en estos tiempos que al menos, no que se diría no se entienden mucho, porque a veces hay personas que me han dicho incluso a mí en momentos, no, porque yo que soy cantante, yo sé cantar, yo quisiera estar con ustedes ahí en el altar. Y yo dije, bueno, las puertas están abiertas, pero verifica tú con Dios si es tu llamado. Así es.
Así es muy importante y de hecho me ha pasado también como dirigimos ministerios de adoración, eh, bueno, por muchos años he trabajado en esto, gente que te ve, se emociona al ver qué lindo se ven en el altar, las danzas, la música, el canto, las artes, hermoso, y yo quiero estar ahí, yo quiero cantar, enséñame a cantar, pero algo muy, muy importante y vital que dices es, ¿realmente es tu llamado? O sea, el fracaso más grande es tú ser exitoso en algo que Dios no te llamó. Entonces no podemos obviar esa parte, sino entender si realmente, ok, tengo el talento, pero realmente Dios me quiere ahí. O sea, eso es un punto muy, muy importante. En realidad, cuando hablamos de llamado, puede haber un llamado en general, donde Dios nos llama para reunirnos o para ser parte de su obra. Pero cuando hay una asignación específica, el llamado se pone más pesado. Sí, es Y un más a peso. nosotros que somos adoradores. Aunque la palabra adoración ya se ha desviado mucho de su contexto, también de su De su esencia, esencia, así es. pero somos adoradores en espíritu y en verdad. O sea, estamos en un sitio que vamos a considerarnos como si fuera un puente. Tenemos que conectar dos mundos, el mundo espiritual y la gente que están ahí. Entonces, Dios nos llama no solamente a cantar, y a ser adorador. O sea, siendo adorador y cantar son dos cosas muy diferentes, como usted lo dice. Así. Si nos vamos al contexto de la palabra, en el libro de Efesios 1, habla de que hay obras en las que nosotros vamos a caminar. Son las obras que el Señor determinó que vamos a caminar. De antemano. Todos hemos sido llamados como hijos de Dios, Exactamente. con asignaciones diferentes. Entonces, como yo lo aclaro, el cantar es un talento que se va desarrollando tanto en lo espiritual como se va desarrollando ya en lo natural. Eso, trabajar las cuerdas, las voces y todo lo demás. Pero ya el desarrollo específicamente dentro del llamado de Dios, la asignación que el Señor te ha llamado con una unción en el cántico, porque si no vamos al contexto de la palabra, habla de cantores. Cuando se habló de la palabra adoración, se está hablando de un contexto general de adoración, porque dice, tales adoradores busca a Dios que le adoren. Y si nos vamos al contexto de lo que Jesús le dijo a esa mujer que estaba en el pozo, le estaba diciendo a ella que va a haber un lugar, va a haber un día en que no se va a adorar ni en este ni en el otro, sino que el contexto de adoración se refiere a que iba a llegar un momento en que todo el mundo, gentiles y judíos, iban a adorar a Dios, iban a llevar adoración delante de la presencia de Dios. Entonces, yo creo que es el contexto en que mi hermano se refiere, que ha sido mal manejado. Exactamente. La palabra adoración solamente aparece 2 veces. Aparece cuando Abraham llevó a su hijo a sacrificarlo. Entonces, la palabra adoración está muy divorciado de lo que es cantar. Cantar. Sí, y es muy buen punto realmente el que tocas, Damaris, y qué bueno que lo trajiste a colación, porque realmente la palabra adoración o el término adoración ha perdido la esencia con el tiempo y hemos cualquierizado esto. O sea, cuando hablamos de adoración desde el Génesis al Apocalipsis, estamos hablando de que tu vida tiene que estar completamente rendida delante del Señor. O sea, pusiste el ejemplo eh, De Abraham. Abraham. de Abraham entregando su hijo a Moriah. Es un sacrificio, es rendición, es entregarlo todo. Ese de llevar al altar de Llevar al sacrificio, altar. que no tiene nada que ver con Cantar con ni el cantar. tocar, o sea, Ujú. eso es algo que necesitamos volver. Como adoradores necesitamos volver a entender que a los verdaderos es que Dios está buscando. La palabra dice que Él los busca. Si los busca es porque hay pocos. Y tú y yo somos ellos. Y necesitamos enfocarnos en lo que realmente vale para Dios, en lo que realmente es importante para Dios. Y tocando este tema del llamado, va de la mano con el carácter de un adorador. Por eso sé del Señor que iba conectado porque una cosa no es sin la otra.
Cuando tienes un llamado de Dios genuinamente, este tiene que venir acompañado de proceso, aunque no nos guste, y los procesos son los que nos forman en el carácter. Hoy podemos tal vez sentarnos aquí y hablar de este tema porque hay años de trayectoria, de proceso de Dios, ¿verdad? De crecimiento y nos ha permitido entender que más que saber cantar, más que saber tocar, más que hacer un lindo, no sé, escenario, Presentación. una linda presentación, se trata de mi vida de intimidad. Se trata de qué pasa en mi secreto con Dios. Se pasa de los frutos del Espíritu. ¿Qué hay en mí? Entonces, no solamente enfócate en que tienes un llamado, yo sé cantar, yo soy bueno tocando, enfócate realmente qué es lo que Dios quiere con ese llamado que tú tienes. Cuando tú haces énfasis del carácter, considero que el adorador o una persona que se considera ser adorador debe tener un estilo de vida específico. Sí, así es. ¿De qué manera? Tienes que vivir una vida de adoración. Si yo no vivo una vida de adoración, yo no puedo ser adorador. Si yo me conecto solamente para expresar por medio de los cantos lo que Dios Sí. es, no soy adorador. Yo estoy simplemente cantando algo de una obra teatral o una obra que es la Biblia. Y tenemos el ejemplo. Es así. Exactamente. Tenemos el ejemplo con David. David era una persona que conocía la presencia del Señor. Vino con el talento de saber tocar el saber arpa, tocar el arpa. pero él conocía en intimidad quién era Dios. Por eso vemos tantos salmos que hablaban de las diferentes situaciones que él vivió y de las diferentes revelaciones que Dios le dio por medio de su palabra y cómo él entraba en esos niveles de revelación, de la intercesión, del cántico, y él fluía. Entonces, yo creo que él es un ejemplo de lo que el Señor nos está llamando a nivel general de la iglesia, no solamente para expresar por medio del cántico, porque la manifestación de los dones, el Espíritu se manifiesta multiforme, de diferente manera. Entonces, cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu, todo lo que nosotros vamos a hacer por medio del Espíritu va a salir conforme a lo que el Espíritu quiere. Y entonces por eso tenemos el ejemplo ahí a David y también a Asaf, que también escribieron salmos. Sí, sí, sí. Y hay muchos más en la historia. Y realmente si nos vamos a definir para entrar en la parte también del carácter, es un conjunto de cualidades morales y espirituales en una persona. Y hay algunas que quiero tocar de manera muy puntual, que considero que son parte del carácter de un adorador, que debe de tener un adorador. Y una de ellas que hemos estado hablando desde que iniciamos es la intimidad. Lo que nos forma a nosotros como hijos de Dios primero, conocer el corazón de Dios, algo que decía Goderson era que nosotros somos un puente que conecta a Dios, el Exactamente. trono de Dios, con la iglesia, con el pueblo. Nosotros somos los que bajamos ese tiempo, esa adoración, esa intimidad. Pero eso no pasa si yo no lo experimento en mi intimidad. No se trata de cuánto me vean, ni cuánto yo me mueva, ni cuánto yo haga. Es que yo necesito conocer la voz de aquel que me dirige para ser un puente efectivo. Porque algo que sostengo en todos mis años de ministerio es que cuando tú abres la boca, en mi caso para el canto, para ministrar cantando, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. No puede ser una canción por cantar una canción. Qué linda, me gusta. Vamos a ponerla en el repertorio porque está de moda. Es, ¿qué quiere Dios hacer con eso? Y yo siempre me enfoco, Dios tiene que sanar a alguien tiene que ser liberado, alguien tiene que ser restaurado, Dios tiene que hacer algo a través de lo que nosotros estamos ministrando. Y esto solamente yo lo consigo yendo al secreto, a conocer qué es lo que el Padre quiere. Intimidad con el Padre. Intimidad. ¿Cómo le adoro si no sé lo que Él quiere que yo le cante? ¿Cómo tú das ¿Cómo lo que le tú no doy? tienes? Así es. Si tú no te Entonces, llenas ujú, del Espíritu Santo, tú no te llenas de Dios, ¿cómo tú traspasas ese mensaje de Dios por medio de los tú cantos? da el talento. Tú das- Y no, Solamente el talento. no solamente eso, sino que en este tiempo hay muchas plataformas, atmósferas formadas. Ujú.
Ese es el asunto de formar Como una tal. atmósfera, un buen micrófono, un buen El sonido. buen Y a veces escenario. manipula lo que es la presencia del Espíritu, pero no el Espíritu que está ahí, no el Espíritu que está ministrando a la gente, sino que la persona sabe manejar el don, sabe manejar el canto, perdón, y puede manipular a la persona si el Espíritu no está de por medio. Ahora, cuando el Espíritu Santo está de por medio, entonces te va a guiar a una adoración con entendimiento, con conocimiento, y esa adoración va a transformar, va a impactar el corazón Así es. en el espíritu de la persona específicamente. Mira, hay algo muy sensible, muy súper sensible. Es el ambiente sin el Espíritu Santo. Esto también de Hay la altar, adoración worship. hay altar que son altar de worship. Luces, Exacto. cámara y Hay acción. ¿Qué Hay significa? altar. Vamos a aquí. poner, Hay espérense. altar de worship. Hay ¿Qué es altar. worship? O sea, dígame No, qué pero significa se hace eso ahora. un estándar que la canción tiene que ser de tal manera. Ahora dicen los worship. Lento, terminamos lento y No, todo como hasta ahí no hay todo problema. preparado. Porque, ok, Dios le gusta las cosas con orden. No puedo Claro. decir que vamos a tirar una canción ahí No, nadie sabe lo que claro, está diciendo. siempre Sí, orden. todo eso está bien. Pero el problema es que cuando yo hago toda esa estructura sin fundamento, ¿cuál es el fundamento? Dios. Se convierte en un ritual. Es O sea, religioso. tú llegas, tú dices, ok, un stand lleno de músicos profesionales, luces, cámara y todo. que no vamos Una en banda contra de lo full, excelente. No, voces jamás. full, Sí. sin intimidad con Dios. No, porque se ¿Qué vuelve- vamos se- a traspasar? Se vuelve todo algo simplemente meticulosamente Exactamente. formado para crear un ambiente donde verdaderamente no está Dios a veces. O La- sea, tú pones luces, gradúas las luces en un templo, pones luces bajitas, pones un buen sonido, personas que Ujú. armonizan cantando, porque eso tú lo practicas, porque ese es el don. Y todo eso no está Esa es la mal. habilidad. Y eso Y no no está está mal mal. porque es parte. Claro, Yo es siempre soy parte. partícipe de algo. Claro. 50-50. Excelencia, orden, Ahora. eso es parte. ¿Por qué tú hiciste todo eso? Ahora, ¿Para un escenario normal o para Dios obrar? Ahí Ahí va. viene la palabra. Esa es la sensibilidad que yo tengo de la intimidad. Y la intención del corazón del Exactamente. que está O sea, haciendo. si yo no Que la tengo mide intimidad el con Dios, espíritu. Dios no me dice, mira, quiero ese mover. Ahí quiero ir. Yo entiendo tu preparación durante la semana y sábado en la noche o domingo en la mañana Dios te dice, eso, no es eso que yo quiero. Te cambia el programa. mira, y te cambia el repertorio. Y lo Y tú dices, hace pero mucho. Dios, tenemos 6 secuencias montadas. Así. Un grupo de músicos listo para mañana. No. Yo que- quiero que mi iglesia escuche esto. Solamente esa canción. Sí, es así. Y hemos tenido tiempos donde solamente con una canción. Y, Y él la dice, gloria esa de que yo Dios quiero. desciende, claro. Hay que dejar el ego de músico, el ego de buen preparador, el ego de que no, hay que dejarlo para decir, heme aquí. Y lo que te hace Haz lo que tú quieras identificar, conmigo. lo que te hace identificar eso que tú dices es la intimidad. La única el forma. Espíritu Santo diciéndote, La única forma. dirigiéndote las cosas que nosotros ¿Y cómo tú tenemos vas a saber hacer. lo que Dios quiera? Ujú. Sí, exactamente. Solamente Y estar por limpiarte los Y oídos a para que veces escuchar al Espíritu Santo a veces la diciéndote lo que canción tienes que hacer. está completamente divorciado de lo que tú quieres. Claro. Porque en realidad él sabe la necesidad que tiene el pueblo. Él sabe lo que le tiene que ministrar al pueblo. Mira. Nosotros solamente somos puentes. Que no Mira siempre cómo- ministrándote a ti, es ministrando. Porque Exactamente. es como decía, Para él mismo también. es como decía Godson, nosotros como adoradores estamos llamados a ser un canal entre Dios y el pueblo, totalmente. O sea, nosotros simplemente somos el instrumento que Él quiere usar. O sea, vasijas de honra que Él llena. Ahora, Exactamente. en la intimidad que nosotros tenemos se va a reflejar ahí arriba. que O sea, tú en quieres. el altar, donde sea que estemos, en cualquier altar de cualquier iglesia local, se va a reflejar simplemente lo que estamos. Descendió una gloria. Cayó una gloria. Pero, o sea, hay un detrás de esa gloria. Un detrás. Sí. Y Impacta. y el carácter te lleva a tú morir y tú dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer. No ser estorbo para que el Espíritu Santo se mueva. Porque no en todo momento nos va a tocar estar arriba. Van a haber momentos que Dios te va a hacer que tú estés sentado y que tú estés recibiendo de otro.
Entonces, cuando llegue, él te diga, no, no eres tú, yo quiero que sea fulano que lo haga. Tú tienes que tener el suficiente entendimiento y madurez para entender que el Espíritu Santo ha impartido en esa persona algo específico que quiere que el pueblo lo use por medio de Y esa hay un persona. solo punto para aclarar todo eso, es la intimidad. Sí. Y sabes La algo, única manera para tú decir, ok, puedo entender lo que yo quiera, puedo entender lo que Dios quiere hacer, puedo entender hacia dónde Él nos quiere llevar. Esa es la relación. Y hasta para claro, tú sentarte a escuchar a otras personas. Donde, por ejemplo, nosotros Tener somos, la vamos a madurez y decir, somos del altar. gozarte y entrar en intimidad y olvidarte Y Nosotros voy, que tú y somos voy, del eres... altar y sí, siempre queremos estar en el altar. claro, Pero ¿cómo tú vas a entender que hoy te toca sentarte? sí. Y algo, mira, y algo muy Hoy te toca importante, sí, sentarte. algo muy importante de eso, de te toca sentarte. A mí me entristece mucho ver, le digo ministros de altar porque ese es el peso que Dios ha puesto Sí, sobre sí. nosotros, sobre los ministros de su altar. Gente que no le toca ministrar un fin de semana y tú lo ves con los brazos cruzados en el tiempo de adoración, evaluando todo lo que está pasando ahí. Pero te Entonces, toca ahí es que tú recibir. dices, claro, obviamente te toca recibir, pero tú tienes que tener ese corazón de querer recibir. O sea, no siempre podemos Sí, estar dando. Y exactamente. ahí Sí. tú puedes medir. No es para que ustedes estén haciendo eso. No es para que ustedes se detengan en sus equipos de alabanza. A ver, mira, a ella no le toca ministrar hoy. Déjame observar a ver si ella va a durar o no. No se trata de eso, porque entonces No. después la gente se va a poner me estaba viendo fulana, déjame ponerme a adorar. Es que tú puedes medir el corazón de una persona. Yo he podido ver eso. Y a mí me entristece. ¿Por qué? Porque yo entiendo que para mí, lo que dicen los chicos, ese momento es para yo recibir. Si siempre estoy dando, necesito también recibir. Recibir. Porque hay Claro otros que que sí. tienen Claro. unción, hay otros que tienen gracia, hay otros que tienen la voz del Espíritu Santo que tienen para darme a mí también. Que no siempre va a ser uno. O sea, Claro, no. no siempre soy yo. No O sea, siempre un soy día yo. Dios me puede tomar a mí. Sí, gloria a Dios. Pero no necesariamente yo soy el ungido todo el El tiempo. super dupra ministro No, del porque altar. si no estoy Nosotros no yo. somos el centro de la... Así es. No, No porque es somos que el literalmente centro. hoy en día, en muchos lugares, en muchos altares, se está viendo que si no es fulano, Yo si no no es voy. fulana, Yo no voy. no voy. Así. Ya tú sabes ahí el corazón dónde está, entonces. O sea, automáticamente, o sea, y Mira, Dios literalmente a mí me lo ha demostrado de muchas maneras. Y Dios no me deja mentir. mira, El hay líder le va a algo. hacer ten cuidado con lo que tú estás diciendo, que hay un Mira, líder por ahí. hay algo que yo aprendí de camino. Edúcate, cumple con lo que tú viniste a hacer, Sí, hazlo bien, sin descuidar la asignación. no lo descuides, porque es el momento que Dios te escogió para hacer ese trabajo. No sabes hasta dónde Dios se va contigo. A veces te lo dice, te enseña el camino. Y estoy caminando contigo, quiero que tú llegues ahí. A veces Él te dice, camina. Estamos caminando. Pero volvemos al mismo tema. Para entender todas esas cosas, el punto clave, el punto esencial es intimidad con Dios. Un adorador que no tiene intimidad con Dios es un cantante, es un buen cantante, es un profesional en voz, en músico, en música, en instrumento, es un profesional. Es así. Sí. Porque sin intimidad con Dios, tú no me puedes traspasar absolutamente nada. Y podemos dando cuenta que hay sitios, hay, para no decir hay iglesia, cosas, no. No. Hay templos muy grandes que con mucho, y tú ves la gente contento, sí, buena música, buen sonido, pero la única forma de que el peso de gloria de Dios baja ahí en ese momento es la intimidad de Dios. Así es. ¿Dónde estábamos para ponerte? Estábamos Así es. conectados con Dios. Y eso es la conexión. Amén. Un segundo punto acerca del carácter de un adorador es el servicio. Y cuando hablamos de servicio, usted seguro piensa en que hay que limpiar las sillas, lavar el baño. Claro, eso es parte del servicio. También, wow. Es Sí. parte. Y a nosotros como adoradores nos corresponde servir. Y el servicio o la administración del altar es un servicio que damos a Dios. Eso tenemos que entender que somos servidores del altar del Señor. No somos artistas, no somos los que la gente tiene que ver,
sino nosotros estamos sirviendo a Dios. Lo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo era servir a Dios. Y es lo mismo con nosotros. Entonces, algo que, aunque no sé si es una palabra que me vayan a entender en las naciones que también se conectan con nosotros, que me chilla mucho, es que en los pequeños detalles, sí, me hace mucho ruido esto, es que en los pequeños detalles tú puedes ver el servicio de las personas. Ejemplo, algo sencillo como tu instrumento. ¿Qué tan limpio está la batería tuya? ¿Qué tan limpio está el piano de Goderson? ¿Se dedica Goderson a limpiar ese piano? Mis in-ears, mi instrumento, mi micrófono, mi guitarra, mi bajo, el mantenimiento de lo que yo le entrego como ofrenda a Dios. Tienen la pasión por el instrumento Sí. también. ¿Por qué menciono? Ellos van a mencionar otros temas del servicio, seguro. Pero ¿por qué yo menciono esto en particular? Hubo un momento en mi vida ministerial que me topé con algo así. Y yo me quebranté mucho al ver eso, porque siempre he sido muy esforzada en darle al Señor lo mejor que yo tengo. O sea, vocalmente, musicalmente, todo lo que el Señor me pida, yo trato de ser lo más excelente que pueda para darle la honra a Él. Y yo recuerdo que en ese lugar me correspondía hacer algunas cosas y yo me acerqué al área de la batería. Señores, la batería estaba con telaraña y la batería estaba, o sea, yo no lo puedo, Abandonada. ¿ah? Abandonada completamente. Pero se estaba Y tocando. se toca. Entonces, ahí yo digo, ¿cuál es la conciencia que tú tienes? Esto tú literalmente le estás dando telaraña a Dios. Si eso físicamente se ve, dime qué hay detrás de esto. Porque eso es lo que se ve físico, eso fue lo que vi en el momento, un suciero y todo en desorden. Y tú quieres ministrar a Dios con eso. Eso es algo sencillo. Y esos detallitos son lo que nos matan a nosotros. A veces creemos que es el que te vean, que tú estés bonito, que estés arregladito, que bonito, que todo salga bien, pero hay un detrás, mi servicio detrás. Otro punto, el tiempo, tu puntualidad. Eso habla de tu servicio a Dios. Eso es parte de nuestra adoración a Dios. El ensayo es a las 3 de la tarde y tú llegas a A las las 3 4. de la tarde. No, tú llegas a las 3 de la ¿Tú llegas a tarde. las 3? No. El ensayo a las 3 de la tarde, pero tú llegas a las 3. Y tu instrumento. Exacto. Y la voz. Ujú. O sea, quieren hacer todo lo pre en la hora del ensayo. En la hora del ensayo. Y eso es, lo toco porque es algo random, es algo que nos pasa a todos, pero yo quiero que tú entiendas que en esa pequeña cosita Dios se mete, Dios las ve y es parte de mi servicio a Dios. Cuando voy a ministrar a Dios, un domingo, un sábado, a la hora que sea, nos convocan a las 3 de la tarde, usted llega a las 3 de la tarde, ministro, usted está en falta, pero no está en falta con el líder. No está en falta con el líder. Está en falta con el Supremo de allá arriba. Así ¿Por es. qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ser excelentes en todas las cosas. Y estos son cositas, como yo le digo. Y puedo sacar muchas más, pero yo quiero que mis amigos también puedan hablar acerca del Yo, servicio. yo he visto el lado contrario. Hubo un músico en específico que de verdad que yo digo, "Guau, ese hombre ama ese instrumento". Tú sabes que una persona, nosotros estamos llamados a prepararnos y a comprar todo lo que... ¿verdad? Cuando tú amas un instrumento, tú compras todo lo necesario para tú Set ejecutar. completo. Y esa persona andaba con todo su kit de su instrumento. Lo más mínimo lo tenía. Y eso yo no lo he visto en otro músico. Lo he visto en muy pocos músicos, pero él en particular, cuando él llegaba, llegaba temprano, se instalaba con todo, Con mi extensión. se instalaba con todo y se preparaba. Y yo veía eso en él, que donde quiera que él iba, si él podía llevar un platillo, si él podía llevar un palito de más, él lo llevaba, porque él siempre andaba preparado, porque él ama su instrumento. Entonces uno ve un sinnúmero de músicos que solamente está porque le dijeron que formara parte, pero en su corazón no hay una pasión por lo que hacen. O se gastó la pasión, porque eso puede pasar. Sí, podemos entrar en Eso un puede pasar. agotamiento, Claro que podemos sí. entrar en un agotamiento, pero yo tengo muchos años trabajando con diferentes ministerios de adoración. Y tú te das cuenta cuando una persona tiene pasión
y cuando una persona tiene agotamiento, que son otras cosas diferentes, pero cuando cuando una persona entró solamente porque le dijeron que entrara al ministerio, pero no ama, no ama ese instrumento, sino porque está ahí para llenar llenar un una espacio. necesidad, Tiene una Exactamente. porque necesidad. no había baterista o porque no había bajista. Me enseñaron y yo lo estoy haciendo, pero no realmente porque amo el instrumento. Entonces Mira, también esa parte del corazón entra ahí también no en quiero el que servicio. no quiero que los bateristas se sienten mal, porque el lugar que hace más Yo puse el reperpero, ejemplo porque fue el que el más lugar ruido que me hace hizo, ¿eh? más reperpero ahí en el set es la batería, en Pero realidad. eso se ve en todos los, Sí, en porque todos los tiene más instrumentos. micrófonos, pero todos los Sí. instrumentos. Mira, hay una parte muy, yo a veces peleo por esto, ese respeto del espacio de cada quien dentro de la canción. Ah, los Estamos solos. estamos Ah, los tocando una solistas adoración de los donde en músicos. medio de la La guerra adoración, del altar. dentro de la adoración, estamos Que en cuál un momento instrumento más suena más. sublime. Claro. Ti, 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 ti. No, tú estás Me en un trae momento recuerdo, más me trae sublime, recuerdo. Y que- más sublime. El Espíritu Santo está moviendo y tú escuchas un ping que viene, tú dices, ¿Quién es? Esa si nota no no iba. es el Espíritu Santo que lo agarro yo. Sí, De que Señor, No, es la pero venganza, mira, pero hay una orden, instrumento. hay una orden espiritual, como te dice, ok, no es que tú empiezas aquí, tú terminas aquí, no. Oye, el Espíritu Santo no baja donde hay desorden ni nada de eso. Así, Él prefiere Ruido, limpiar ruido, primero. ruido. así. Manda un viento, limpia y baja. Pero muchas veces Él está paseando, tú sientes que hay un toque especial este día. Así es. Total. Nosotros los músicos que entendemos el mover, que Dios nos ha abierto ya el buen entendimiento, sabemos cómo callarnos, cómo bajar el sonido, cómo dejar que, ok, vos puedo estar tocando, puedo estar cantando, y en este momento Dios quiere que Dauri pase tal mensaje, O que sea solamente que Dauri un fluya, piano bajo. Sí. deja que Dauri fluya. O que sea solamente Posiblemente en bajo. este momento yo iba a meter un verso, ya en el talkback, yo digo tal cosa, va, y Dauri entra. Tengo que tener no la humildad, es que tengo que estar bien conectado espiritualmente En con mi en banda la misma Claro. sintonía. para entender que el Espíritu Santo quiere que Dauri fluya. El Y ahí yo no domingo. me puedo meter un solo "Wow", y tú dices, pero, ok. Yo de- O sea, la orden Oh musical, my muchas God. veces hay músicos que son buenos, pero son tan muy desordenados. Y hasta ahí yo vuelvo para atrás en la intimidad. La intimidad de Dios te enseña a ser humilde, aunque seas el mejor músico. Así es. Tú sabes, a eso yo le agrego el dominio propio. A entender. Sí, Volviendo a lo mismo, no siempre seremos nosotros. no seremos nosotros. O sea, yo he visto ambas cosas, las he vivido. Tanto como alguien del altar, del ministerio, que ama su instrumento. Por ejemplo, yo tengo un amigo que él toca la guitarra. Y cuando él abre ese estuche de su guitarra, Te da yo deseo Tiene ser, luz así. te da deseo ser guitarrista. créemelo, yo creo que estoy yendo, yo creo que la está trayendo de la tienda, la guitarra. A Sí, ver, qué Porque la él pega. limpia esa guitarra, óyeme, él tiene literalmente respaldos de 6 cuerdas por si una de ellas se Me claro, encantan esos músicos Y claro. yo, así. yo le dije, Good. y no hay quien le toque el instrumento. Yo le dije, déjame verla. El No músico la es toques, celoso. mírala. Y yo, No, el músico es Cristo. celoso con su Ahora instrumento. también conozco Debe a otra ser. persona. Señor, bendecimos los bateristas. Yo no sé. Señores, hay que orar por la baterita por ahí. Es que no, en Conozco sí otra es el lugar que batería. hace más, o sea, Más, es más sí, más amplio. escándalo y Ahí más, él más puede tener reguero. más Y palitos para donde está más tocar. cerrado, porque siempre lo tienen en su cabina. Exactamente. Pero también conozco otro amigo que tengo que toca batería y nada que ver. Literalmente. Claro. Tú ves hasta los palitos todos cortados, todos descuidados y tú dices, Yo soy tan No, está en celoso con mi Espíritu instrumento. Santo. E Yo soy instrucción. tan celoso con mi instrumento. En la iglesia hay una persona que limpia todo. A veces ella sube, o sea, y cuando ella sube o hasta un volumen, yo sé cómo yo lo dejo. Wow. Yo llego en el Señores, piano y yo digo, ¿quién estaba en el piano? cojan cátedra de Goderson. Sí. No, créeselo, de verdad. No, yo Él te lo pregunta creo, de que el se lo quién toca el creo. piano. pues el grupo de Me intercesores estaban encanta. orando, Claro. ungiendo todo.
Y La yo hermana llegué, le yo dio dije, ahí al piano. aquí había un aceite encima de mi piano. Y todo el mundo, no, yo dije, míralo ahí. Míralo ahí. Muy No, bien. pero una vez, nosotros, los ensayos de nosotros allá, por ejemplo, en la congregación, son a las 10 de la mañana. Y antes, el Ministerio de Intercesión ha levantado lo que es un momento, un matutino bien temprano de la Altar. mañana, Ujú. a las 6:30, se hacen los matutinos los sábados. Entonces, mayormente, por ejemplo, yo voy a los matutinos y cuando llega Goders al ensayo, dije, ¿quién estaba en el altar? Y yo, ¿por qué? Es que yo Hay dejé una mi tecla que yo piano no ahí. toqué. Y yo, Yo dejé mi piano Hay ahí. que andar pianito con Claro. Goderson, señores. Ya ustedes saben. No, Si ustedes lo invitan un día, sepan que ese señor es celoso con su mira, instrumento. yo respeto mi trabajo. Yo amo mi casa. Pero de una vez que tú me hables de la cosa de Dios, para mí, ya yo dejé tanto mi casa, la familia, todo, es como que yo subí de nivel. Me encanta eso. Amo hacer las cosas de Dios con excelencia y amo ver a personas que hacen las cosas para Dios con excelencia. Nuestra pastora siempre dice, ustedes se imaginan que yo vengo aquí a inventar, a dar una prédica inventando. Y Dios no inventa. Dios te bendiga, pastora Alice. Bastante organizado. La Claro, amamos, Pastora claro. Lisset. O sea, tú, Mm. vamos a decir secularmente, tú sales de tu casa, tú llegas a la iglesia, aunque para mí nada es coincidencia, o sea, nada es chance. Para mí nada es como que eso se pasó. No, el día que tú ves a alguien salir de su casa para ir a la iglesia es porque Dios lo tiene en la palabra. Siempre digo eso, no hay que, ay, Mira, hoy yo me levanté. No, no por costumbre. no por costumbre. Dios tiene algo para Dios ti. tiene algo para Wow. ti. Entonces, ¿cómo tú vas a llegar para la iglesia para encontrar un pastor inventando? Bueno, Nuestra Dios pastora nos manda siempre a nos dice eso. ensayar, a Nuestra pastora practicar. siempre dice, ustedes se pueden imaginar eso. Un llamado a la Que yo vine reflexión. aquí a pero inventar. tremendo. Así Entonces, es. Sí, el mismo tema para llegar a carácter, primero tienes que tener mucha intimidad. claro. Y de la intimidad, Dios va formando tu carácter. Todo está Dónde tú ahí. fallas y de dónde tú estás, En cómo tú estás. conjunto con Dios te enseña. con Así la que tú instrucción. llegas a tu trabajo 10 minutos, 15 minutos antes de ponchar. Porque tú sabes que cada minuto después de ese pic cuenta. También para mí cuenta. Ensayo a las 5 de la tarde, pero si yo llego a las 4:30, eso cuenta para Dios. Me estoy autopreparando, voy a dar algo de mí. Mandan las canciones. El músico a veces escucha la canción, nunca lo practica, escucha, escucha, escucha. Y llega ahí, vamos a inventar. No. Ya sabes lo que Dios Y quiere. cuando tú dices, el ensayo va a Señor, ten prolongar, ay, todo el mundo. misericordia. No, pero es que no Con es. las canciones No. también es así. Mira, yo No, y la eso verdad, atrasa Yo muchísimo. yo me no sé la, entro. yo me sé la estructura, ya yo me la sé. Yo no entro en Ya, eso de que sí. sea lo que Dios Me quiera. sé la Yo no entro ahí. estructura. No. Allá Porque en la preparación, perdón, en la preparación es que Dios se mueve. así mismo. Cuando tú te preparas, Así entonces tú mismo. puedes fluir, tú puedes tener libertad, pero tienes Tú que estar creas una preparado. atmósfera, una plataforma donde tú dices, papá Dios, haz lo que tú quieras ahí. Claro. Hay un ministerio en particular, que no voy a mencionar su nombre, pero ellos tienen una manera de preparación antes del ensayo y ellos siempre se reúnen a hablar de Ujú, la palabra. ujú. Después que ya ellos tienen ese tiempo, se Sí. reúnen los músicos aparte, las voces aparte, y después que se hace el ensayo final. Ensamblan. Ujú. Sí. Entonces hay un tiempo de preparación. Claro. Mira, Pero lamentablemente vemos en muchos lugares que es rápido. Venimos a ensayar, lo hicimos, una canción la montamos en un día, pero ¿cómo que una canción tú la vas a montar en un día? Realmente tengo que, discúlpame que te interrumpa ahí, pero sí hay músicos que realmente son buenos músicos que no necesitan más que eso. Yo he estado con equipos así, que tú le entregas las no, canciones pero y tú estás en el ensayo y ahí la montan y listo, sí, porque tienen el conocimiento musical que les permite hacer eso. Ahora bien, que eso no debe ser, no debe ser. no debe ser. Hay que No, no debe prepararse. ser. Pero En eso mi caso existe. particular, yo difiero un poco con eso, porque a veces tú dices que te sabes la canción, pero la canción solamente te sabes el cuerpo, no te sabes los detalles de la canción. Sí, Entonces, para poder entrar en los detalles, que es lo que estamos conversando acerca de hacer las cosas con excelencia, también esa parte entra ahí. Si comparamos la música clásica, ¿cuánto tiempo no duran esa gente preparándose uf, para hacer un concierto? Mira, Es mucho tiempo de preparación. como líder de grupo, te voy a decir algo fuerte. no agarramos, Goderson. No, no tanto, no tanto. Mira, mientras más que tú prepares, más hábil. Pero muchas veces somos
lo que le dije ayer, somos aprovechadores del reino. Ay, Oh, ay, La ay, tiró de ay, brazo. ay, ay, La tiró de brazo. ay. Somos aprovechadores. ¿Por qué Papá Dios. razón? Porque sabemos que Dios lo va a hacer. Solamente confiamos en nuestra capacidad musical. Conozco a alguien que dice la chepa espiritual. Exactamente. ¿Por qué razón? Sabemos, mira, en la iglesia Dios hace lo que Él quiera, porque es su casa. Adentro de ese templo donde estamos nosotros, Él hace lo que le dé la gana, es su casa. Que el grupo es un buen grupo, que no es un buen grupo, si Dios decide bendecir toda la iglesia, menos el grupo, va a bendecir toda la iglesia, solamente si la iglesia llegó aquí con un corazón dispuesto para eso. así es. Ahora, somos aprovechadores de eso. El hecho de Sí. que cantamos bien, tocamos bien, creemos que Dios nos usó para bendecir la iglesia. No, mi hermano. No, y que recibió también lo que estaba Abre tu diciendo. entendimiento para entender que Así Mm, es. Dios lo hizo, pero no hiciste nada. Ahora, ¿qué pasa? No, es una parte súper difícil para nosotros los músicos. Cuando tú tocas en un espectáculo, todo el mundo te está escuchando, pero tú no escuchas. Tú solamente escuchas la música. Tú tienes unos INEA, tú Estamos estás escuchando escuchando la clic, guía, el clic, clic y guía, todo. Sí, exactamente. así es. Pero cuando tú estás en un altar, tú escuchas todas esas cosas que hacen un espectáculo, más el Espíritu Santo. Tienes que ser un músico bien preparado para no fallarte. Donde baja una gloria, está con un instrumento, un talkback, un clic en el oído, una guitarra que otra persona no escucha, pero tú sí. Son muchas cosas juntas. 10 voces y el Espíritu Santo te empieza a decir, Hay una yo te anécdota. lo dije, no lo hagas así, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Vi un Y tú pequeño tienes video que de seguir eso. fluyendo. Y él te dice, no pare, sigue. Sí. Y tú estás tocando, sigue. Y la estructura de la canción. Y la muchachita esa, que es la que, el coro, el verso, está ahí, en el oído. Sí, Y ahí sí, papá sí. Dios decide hablar contigo como músico. ¿Qué va a pasar? Si tú no escuchaste la canción bien, si tú no manejaste todo lo que está en la canción, si tú no eres un músico que conoce tu instrumento, ¿qué va a pasar? Los detalles de la canción, como decía Damaris. ¿Qué va a pasar? O sea, armar una canción en un día puede ser sencillo. Pero Exactamente. cuando tú conoces los detalles de la canción, las flores, las diferentes variaciones de la canción, tú sabes dónde puedes romper como músico y dónde y cómo volver a ensamblarlo. O cómo literalmente, por ejemplo, que puede pasar, estás tocando una canción normal, estás adorando en una canción, entraste en un fluir que te toma el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te cambia y terminas adorando en otra canción. Para el cantante, el adorador que está vocalizando, tal vez sea sencillo, pero para el músico que está detrás, si no conoce todos los detalles, cómo tú conectas musicalmente una canción con la otra. Y a veces que están dos canciones que son así. Porque tú armaste una atmósfera y el Espíritu Santo te armó otra. Pero, Ese y va a muchas veces ser, tú lo ves así. Y Ese nosotros es que el somos los detalle. líderes. sí. Y en un próximo episodio vamos a hablar de esos tecnicismos. Yo les prometo que sí, que Vamos vamos a seguir. a poner esos tecnicismos en la mesa. Así. Como tercer punto, como último punto de este tema del llamado y el carácter, quiero tocar el tercer punto, que es la rendición, la dependencia absoluta de Dios. La parte más fuerte. La parte más fuerte, más chévere. Y cuando yo escucho la palabra rendición, yo pienso en eso, así. ¿Ya? No puedo más. Y No eso, puedo, estoy aquí ya, Dale. no eso tengo más nada que hacer. es una lucha entre nuestra voluntad y la voluntad del Señor. Así es. Me Eh, gustaría que ustedes compartieran con nuestra audiencia algún momento de sus vidas que el Señor les haya pedido o que ustedes hayan sentido que necesitaron rendirse por completo a Dios. Algo que puedan compartirle a nuestros bueno, amigos que nos de escuchan rendición en este aspecto, de manera personal. te voy a decir. El Señor me había dado una palabra para ese día. Yo tenía esa lucha, si le doy o no le doy, si le doy o no le doy, el asunto. La cuestión fue que realmente no pude fluir en lo que el Señor quería. Esa es la verdad.
Entonces, uno se siente como mal cuando uno no hace específicamente lo que el Espíritu te está diciendo, porque va divorciado a lo que tú pensabas, que era lo que tú querías hacer. Entonces, ahí es que entra el aspecto de la rendición. Otro asunto que me pasó, que no hace tanto que me pasó, me dio específicamente lo que él quería. Yo fluí en lo que él quería. Ya lo que él iba a hacer ya no depende. Yo solamente fui y obedecí lo que él me estaba diciendo que hiciera. Esta canción y esta canción. El versículo, cuando yo iba en el camino, yo quiero que tú leas ese versículo. Yo tenía Ay, otro qué bendición. marcado. Y dije, ok, al final entonces leí el versículo. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor sabe lo que está haciendo. Entonces viene la otra semana y me conecta el versículo ahora con una canción que va acorde con el versículo. Entonces él sabe lo que está haciendo. Él sabe, él conoce el pueblo, él Dueño de entiende, eso. no es Si le como damos tú el quieras. dominio, él nos diría. Es así. Porque necesitamos un corazón dispuesto para aceptar. Verdaderamente, qué difícil. Sí, quiero que le diga una anécdota Con de respecto, rendición. con respecto a No rendición, necesariamente ¿verdad? ministerial, puede ser de No, manera claro. personal. Mira, respecto a rendición, yo soy muy partícipe de manera personal, es esto, muy personal mío. Yo soy muy partícipe de decir que al adorador está llamado totalmente a vivir una vida dedicada a Dios. Total, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia. O sea, cuando Dios te demanda algo de ti, verdaderamente, y en mi caso, Dios a mí me demandó muchas veces mi tiempo. Cuando yo estaba, yo 10 años ya de ministerio, y Dios una vez a mí, yo siempre he sido muy de la iglesia, o sea, siempre muy estar en la iglesia, siempre lo tomo a veces hasta de chiste. O sea, a mi madre incluso solamente le faltó que yo naciera en un banco de la iglesia, tal cual. Totalmente. Eso es así. O sea, yo desde pequeño estoy en la iglesia, Yo es lo nací único que prácticamente en un conozco. banco. O sea, como quien dice, en base es lo único que conozco, por así decirlo. Pero hace 10 años es que tomo verdaderamente la decisión de vivir una vida para Dios. Pero normalmente, porque uno crece, pero nunca ya como conciencia. Y ministerio, adoración, preparación. Yo para ser adorador, es que ahí es que entra el tema de la rendición. Yo era muy, te lo digo de verdad, muy reservado a yo tocar un micrófono. Tienen fobia al micrófono. Fobia al micrófono, a yo hablar totalmente, fuera. Eso no era mío, no era parte de mí. Y un día Dios me ministra y me habla a mí. O sea, viene un ministro del Señor, me ministra y me dice, ¿qué te dice el Señor? Le mando tu tiempo y tu talento. Y yo, ¿cómo así? Porque yo digo, ¿cómo así? Yo sabía lo que Dios me quería decir, pero yo no que era esta lucha entre yo sé lo que Las tú cosas que tú quieres quieres y y lo que yo Dios sé lo que quiere. no quiero, porque yo exponerme, yo hacer esto, yo lo otro, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Dios me dice, escúchame, escucha atentamente mi voz. Y yo dije, Señor, ¿y cómo lo hacemos? Y yo literalmente no me salía de ese momento. Señor, ¿cómo lo hacemos tú y yo? Y literalmente Dios fue poniendo personas en mi camino que me enseñaron lo que yo hoy conozco, Biblia, conozco la voz del Espíritu Santo fuertemente, que es, yo soy, siempre le diré algo a cualquier adorador, siempre voy a decir esto, usted como adorador tiene que conocer de mano, de primera base, la voz del Espíritu Santo. Esa es tu cámara, dice. A ti que nos escuchas y eres adorador y ministras en un altar, siempre en tu intimidad con el Espíritu, pide, quiero conocer tu voz. Escucha la voz del Espíritu Santo verdaderamente. Porque el Espíritu es que te va a guiar, te va a dar las canciones. Tú puedes preparar lo que en tu corazón está. Pero si tú no escuchas atentamente la voz del Espíritu Santo, simplemente vas a tener un teatro. Y puede sonar fuerte, pero no va a salir de ahí. Y el Señor literalmente a mí me demandó esto.
Y fue para mí algo muy personal, de verdad. Y de experiencias, ¿qué te cuento? Mira, Sí. yo tuve una experiencia muy fuerte, familiar. Nosotros tuvimos a nuestro primer hijo después de nacido, 30 días después de nacer. Duró 40 y pico días en UCI. Con todos los aparatos que ustedes pueden conocer encima de un niño en cuidado intensivo. O sea, estábamos en la casa, tenía un mes de nacido y empezó a llorar, 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 llorar. Y cuando yo vi como que eso no es normal, salimos corriendo para la clínica. Y ahí, 2, 3 horas, UCI. Mi hijo pasó un proceso súper grande, súper grande. Y dentro de ese proceso, mi fe quebrantó. O sea, pero muchos muchachos bien, todos niños bien, pero ¿por qué el niño mío? ¿Por qué el niño mío? Y había muchas cosas. Cuando empieza el proceso, muchas veces no entendemos absolutamente nada. Hasta que entramos en intimidad con Dios y pedimos, pero Dios, dime qué está pasando. Nosotros orábamos, normal, claro. Orábamos a nuestros hijos, orábamos, mi esposa lloraba mucho, orábamos, sí. Pero yo estaba orando porque más preguntando a papá Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todavía no entendía el proceso. Hasta cuando me di cuenta que mientras más que orábamos, peor se ponía mi hijo. Hasta una noche, él me dijo, vas a seguir. ¿Eres tú o soy yo? Ahí yo me rendí. ¿Ya? Los momentos clave del Dale. Señor Y en de nuestras ahí me vidas. fui para Es muy duro. atrás. 15, 20 días. Y me fui para atrás. Y yo dije, pero ven acá. Dios lo está haciendo desde el primer día. Fui yo que no entendía. Niño llegó a la clínica, le entraron a una habitación para observarlo. Llegó una doctora. La doctora dijo a mi esposa, pero ese niño lo va a llevar a UCI. ¿Cómo tú vas a llevar? Tú ves que el niño se está muriendo. Lo lleva a UCI. ¿Dónde estaba la doctora? En su casa. ¿Y estaba de servicio? No. ¿Quién era la doctora? La directora de UCI, de la clínica. Estaba en su casa. Dios le dijo, vaya a la clínica, sube hasta la habitación. ¿Y quién era la doctora? Una TEA. Ahí se fue. Para completar. Wow. Ve a la clínica. Va a toda la habitación. Cuando la doctora llegó a la clínica, todo el mundo le preguntó, doctora, ¿qué tú haces aquí? No, nada. Y ella subió a la tercera planta, se fue directamente a la habitación de mi hijo. Y le dijo, ¿cómo tú estás? Vine a ver a ese niño. No estaba de servicio, estaba en su tiempo libre, no debió estar en la clínica. Me dijo, este niño lo llevo yo. Dice mi esposa, ¿cómo que tú lo llevas? Pa' UCI. Ella me dijo, en mi carrera de médico, nunca un niño me ha dado agua de beber. Como Isaac. Isaac se llama su Isaac hijo. se llama. Oh Yo le my dije, God. doctora, mira, Oh, Dios. los Oh, primeros el días, nombre. los primeros días chocamos cada vez que yo llegué. Porque ella me decía, si él amanece mañana, yo le dije, sí. Llegó un momento yo tuve que enfrentarla. Yo le dije, doctora, déjame decirle algo, con todo respeto. Yo empecé a estudiar farmacia antes de ser farmacobiótico. Yo respeto al 100% tu capacidad médica. Pero yo creo en un Dios. Y el Dios que yo creo nunca me ha fallado. Después que te rendiste. Usted sigue haciendo su trabajo. Yo sigo orando a papá Dios. Después que me rendí, tú sabes cómo nosotros nos convertimos. Nos convertíamos en el niño que tenía la peor situación en la sala con los papás que llegaban más alegres. Wow. Andábamos orando para todos los demás, pero el niño que estaba peor era de nosotros. La gente decía, ellos son locos.
Así Me se re- mueve, y así Wow. se mueve el Señor. me rendí. Sí, de manera que uno Y no, yo le no puede pedí una sola entender. cosa a Dios. Y perdón, yo seguí. Yo le dije, por la presencia de mi hijo aquí. Hasta que Isaac salga de UCI, no va a morir ningún hijo. Hasta que Isaac salió del Homs, ni de UCI, ni de emergencia, no había muerto de niños en el Homs. O sea, que Dios no solamente estaba guardando el propósito de Isaac, estaba No. guardando otros propósitos Otros ahí. niños también. El propósito de Isaac era fortalecer nuestra fe y depender al 100% de Dios, más nada. O sea, al final nosotros lo entendíamos. No, pues, Pero viene después teníamos que siempre. Sí, rendirnos, siempre después. teníamos que entregarle todo. Teníamos que decirle, no es por nuestras oraciones. Ujú. Y que yo llegué una noche y yo le dije, papá Dios, haz lo que tú quieras, pero tú me diste derecho como hijo de pedir. Entonces yo pido vida a mi hijo. Me entregué todo. Yo le dije, mi suegra dijo, pero ¿y qué? Yo dije, ya eso no está en mis manos. Increíble. Wow. Increíble. O sea, podemos ver que ser adorador genuino y verdadero realmente cuesta. Eres un sacrificio. Es un sacrificio, nos cuesta confianza, nos cuesta depender, nos cuesta servir y entregar todo lo que nosotros somos a un Dios que es maravilloso, es excelente y que nos ha dado todo. Así Así como es. ellos testifican de sus procesos, de cómo Dios los ha tratado en estos puntos que hemos estado hablando acerca del carácter de un adorador, podemos ver que es mucho más que canciones, es mucho más que un repertorio de domingo, es mucho más que un altar con muchas luces bonitas. Se trata de nuestra vida. Y un llamado que nosotros hacemos desde esta plataforma es que tenemos que volver a la esencia, a lo que fuimos llamados. Volver a la esencia de nuestra intimidad, de conocer la voz de nuestro Abba, conocer la voz del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, que nos va a guiar al diseño que Él quiere desarrollar en cada momento, en cada tiempo, donde podamos exaltarle frente a una congregación. Así es. Así que realmente entender que la adoración es un intercambio del cielo con la tierra y es menester en este tiempo nosotros conectar el cielo con la tierra, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos viviendo, es mucho más. Provocamos cosas cuando adoramos genuinamente. Así es. Provocamos en el ambiente sanidad, se despiertan propósitos, hay personas que son sanadas, que son liberadas, que son restauradas. Y si tú y yo tenemos esta unción de parte del Señor, usémosla con sabiduría. Y esa se busca en el primer punto que tocábamos, la intimidad. Todos se encierran que necesitamos conocer la voz de nuestro Padre y del Espíritu Santo. Así que deseo y espero que este primer episodio de esta segunda temporada tan sustancioso, si nos dejan aquí hablando, duramos hasta la quimbamba, ¿verdad que sí? Ay, ya, no, vamos. Ha sido maravilloso tenerlos aquí, poder compartir con ustedes lo que es el llamado y el carácter. Quiero que nos comentes en la cajita de comentarios si quisieras tocar algún tema en particular, que hablemos de algún tema en particular y con mucho gusto pues vamos a poner esto delante del Señor y si es su voluntad pues así lo haremos. Así es. Quiero dejarlos con una frase que me llamó muchísimo la atención mientras estaba estudiando un libro que dice, los dioses que adoramos escriben sus nombres en nuestros rostros, estén seguros de eso. Aquello que domina determinará la vida y el carácter del hombre. Por eso nos corresponde tener cuidado con lo que adoramos, porque lo que adoramos es en lo que nos estamos convirtiendo. Así que si quieres parecerte más a Jesús, si quieres realmente ser un hijo llamado de Dios, que Dios pueda reconocer tu voz en su presencia, es tiempo de volver a la esencia de lo que realmente somos, genuinos adoradores del Espíritu y en verdad. Un gusto para mí compartir con ustedes a través Igualmente. de este podcast. Gracias por acompañarme. A ustedes le enviamos muchos saludos, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones, amigos.